Bueno, muy gentiles, muy buenas tardes. Un gran gusto de participar en esta parte del seminario que anualmente ustedes están realizando y que ya lleva 13 años de historia. Enhorabuena, esto es pues un buen momento para reflexionar sobre muchas cosas. El tema que a mí me toca tendría que vincularse con los procesos de corrupción, de seguridad y pues estamos en un momento muy importante porque durante los dos sexenios anteriores el tema se tuvo escondido y ustedes serán los que podrán evaluar dónde están los procesos de impunidad, de corrupción, que habrá en el texto que les voy a narrar y contar. Todo comienza como una historia en el año 2005 en que el gobierno de Felipe, en el 2008, perdón, en que el gobierno de Felipe Calderón toma el poder y para congraciarse con los Estados Unidos apoya lo que se llamó la Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida viene a ser un acuerdo, que no un tratado, un acuerdo administrativo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Con ello se buscaba legitimar la presencia de Felipe Calderón, que había llegado al poder con una gran duda de un gran fraude, y entonces, para legitimarse, hizo todo lo posible por ganar la buena voluntad de Estados Unidos para su gobierno. Y una de las formas que tuvo fue iniciar lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico. Resultó que para ello, durante los años 2008 a 2010, Felipe Calderón buscó por todos los medios que el ejército mexicano, la marina y las fuerzas de seguridad mexicanas tuvieran un proceso de sumisión con respecto a las autoridades de seguridad de los Estados Unidos. Y este proceso de sumisión comenzó con abrirle la puerta a la DEA, a la CIA, al Departamento del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y a otras áreas de seguridad norteamericanas para que desde México trabajaran y les ayudara a los mexicanos a cuidar la frontera sur de Estados Unidos. Es decir, se hizo un acuerdo que no pasó por el Congreso de la República y por tanto fue un acuerdo administrativo, pero que implicaba ceder la soberanía mexicana a las fuerzas de seguridad norteamericanas y a su vez someter a la Marina, al Ejército y a las fuerzas de seguridad mexicanas a la logística y la estrategia y tecnología de los Estados Unidos. Aquí entonces ustedes podrán decir, ¿habrá corrupción? ¿Es posible que esto pase inadvertido cuando se cede el territorio y se le da entrada a un grupo de organizaciones de seguridad y de espionaje norteamericanos con los cuales se comenzó a dar información de todo tipo con ellos, a darles todos los conocimientos respecto de todo lo que ocurría en el país y que hoy estamos viendo que a la vez que ellos estaban aquí, también estaban espiando a los mismos funcionarios que ahora están poniendo presos. En cualquier momento los detienen, como ha pasado con García Luna,
y como ha pasado con el general Cienfuegos. Es decir, les servimos, les dimos todo, pero a su vez ellos no fueron recíprocos en darnos nada. Y por el contrario, ahora entonces ellos ya tienen la información de todas las corruptelas que había dentro del gobierno de México. Mientras que nosotros, como no estábamos allá, no tenemos ninguna información ni de los de aquí, ni de aquellos que están allá. Ahí ustedes pensarán dónde está la corrupción. Claro que hay. Y hay también traición a la patria. Resulta que los objetivos de la Iniciativa Mérida fueron lograr un cambio ideológico en materia jurídica, en materia de preparación de militares, policías, ministerios públicos, de manera que tuvieran las formas norteamericanas. Incluso se cambió el sistema jurídico formulario que existía anterior, escrito, para volver el sistema de carácter oral tipo los procedimientos de los Estados Unidos. Y esto no solamente se hizo en México, se hizo a nivel latinoamericano. Pero en México con mayor razón y en Colombia, porque en Colombia operaba también a la vez el Plan Colombia, que con la Iniciativa Mérida son dos programas que cumplían las mismas funciones de guerra, porque tenían carácter militar, pero a su vez tenían un carácter de ideologización para cambiar el sistema de justicia y la manera como se pensaba el derecho y se resolvía el derecho. Y entonces comenzamos a ver que se negociaba con los presuntos delincuentes, que se podían volver testigos protegidos, que había maneras para bajarles las condenas si ellos se prestaban a dar información sobre casos diferentes o sobre personas que con ellos hubiesen colaborado en las tropelías, en los lavados de dinero, en el narcotráfico y en todas las corruptelas en que las mafias del poder mexicanas, más los sistemas de seguridad mexicanos y las mafias empresariales internacionales, se fueron apoderando del país, de sus riquezas, de sus negocios y también de la violencia que iniciaron en México y que ha traído consecuencias muy graves. Entonces, no solamente había el deseo de controlar ideológicamente, también se controló militarmente y se llevó al país a la guerra que se llamó contra el narcotráfico por Felipe Calderón, pero que en verdad era una guerra con el narcotráfico y por el narcotráfico, en que el gobierno se puso en comunicación con los grandes grupos de delincuencia organizada, con los cárteles, las policías se involucraron en eso, el ejército y todos los sistemas de seguridad coadyuvaron en este juego perverso y entre todos lo que hicieron fue llevar al país a una guerra fratricida, esto es, una guerra entre hermanos mexicanos, asusados, apoyados tecnológicamente con armas, con helicópteros y con bombas por los Estados Unidos. Entonces a ustedes dirán, ¿aquí esto es legal? ¿Aquí se está respetando el Estado de Derecho? ¿O aquí hay una unidad perversa entre los nacionales y los extranjeros para matar mexicanos? Entonces, ahí queda ustedes para que lo piensen, lo mediten y vean que esto ocurrió y que desafortunadamente esa guerra que comenzó ahí es una guerra que aún no se puede parar porque continúan los efectos violentos dentro de la sociedad. Se desestructuró el país,
se desestructuró el sistema económico, el sistema educativo, el sistema de administración de justicia, el sistema de procuración de justicia. Todos los sistemas se descompusieron porque duraron tanto en el gobierno de Felipe Calderón como el gobierno de Peña Nieto en la misma lógica que fue arrebatar, depredar, robar. Y en esa mezcla entre los empresarios ladrones y los gobernantes ladrones y las policías ladronas, dejaron a este país inválido. Y ahora que ustedes ven la pandemia, se dan cuenta que ese efecto fue brutal porque no solo ha sido la guerra, sino el neoliberalismo que hizo que se nacionalizaran todos los servicios públicos, que se privatizaran todos los servicios públicos y se volvieran negocio para los particulares. Y entonces hoy no hay escuelas, hoy no tenemos médicos, hoy no tenemos hospitales, hoy toda la infraestructura de servicios sociales que debían de darse a todo el país no existe. Tuvieron que hacer milagros los que están ahorita queriendo tapar los huecos del barco que se hunde. A ver si lo logran. Esperamos que lo logren. Tengamos confianza de que se pueda mantener a flote esta nave que está casi a punto de irse de punta al fondo del océano. Pero hay buena fe. Yo quiero creer que hay muy buena fe y logremos que ese barco no se hunda totalmente. En los papeles de Wikileaks, que fueron unos papeles que se filtraron a través de Julian Assange, que era un miembro del sistema de seguridad nacional norteamericano, era un informador, pero que logró conocer más de 250,000 correos electrónicos en los cuales México estaba presente, en cómo el gobierno de Calderón fue reuniendo grupos y haciendo una cantidad de tareas para que los Estados Unidos quisieran trabajar desde México y las fuerzas de seguridad mexicanas se pusieran en una actitud de colaboración, coadyuvancia o subordinación con ellos. Por tanto, esto es una historia que no se conoce, pero es una historia que ya que algunos pueden tener acceso a alguna información, pues debemos comunicarla, decirla y mostrar que existió todo un sistema preparado y hecho para la corrupción, para la maldad y para la impunidad. Esperemos que no haya ya esa impunidad, que se cese la corrupción y que este país tome un camino diferente al que le han impuesto la mala fe de sus gobernantes anteriores. La iniciativa Mérida tenía una oficina bilateral de seguimiento de todos los acuerdos y de todas las acciones que se iban a realizar en México. Y se realizaron en todo el país. La DEA, la CIA, el FBI y el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego recibieron información de todas las entidades del gobierno nacional. Se les dio todo. Y ellos administraron esa información y la administrarán en el futuro. Todavía no sabemos cómo nos venga después. Pero hay un dato importante. El Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, habido este desorden que existía, se puso de acuerdo con el gobierno de Calderón para meter armas de fuego de Estados Unidos a México de contrabando. Y los sistemas de seguridad mexicanos aceptaron, recibieron armas
dizque armas marcadas para poder saber a qué grupos llegaban estas armas. Imagínense ustedes a qué grupos les llegaron. Les llegaron a los grupos de cárteles y grupos criminales. Hoy, en el periódico de hoy, se dice que hay una cantidad de 15 millones de armas de fuego que son de contrabando. Y este programa, que es la Operación Rápido y Furioso, que orquestó la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego gringas con los mexicanos y los sistemas de seguridad mexicanos, metían hasta lo que se estaba diciendo acá, 200,000 armas al año. Pero ahorita la nueva información del día de hoy que está dando el procurador, el fiscal general Alfonso Durazo Montaño, está diciendo que hay 18 millones de armas que están siendo utilizadas por los grupos no formales del país. Resultó, y esta operación se pudo descubrir gracias a que un agente de esa misma departamento de armas de fuego, gringa, fue asesinado por ahí, por una carretera de San Luis Potosí, hacia Monterrey. Este señor se llamaba Jaime Zapata. Y fue gracias a que el arma con la cual lo mataron era de esas armas marcadas que habían sido introducidas de contrabando. Y eso sirvió para descubrir la operación que existía y que lógicamente era antipatriótica, y esto era un delito. O sea que todos los que participaron como militares, como policías, como funcionarios, como gobierno en esa jugada perversa, pues son delincuentes tanto como los otros y traidores a la patria porque estaban haciendo como funcionarios públicos un juego perverso en favor de una potencia extranjera. Ustedes les queda esa información para que valoren dónde están las corruptelas, dónde está la mala fe y hasta dónde el gobierno se prestó para estas barbaridades y extrañas relaciones entre México y los Estados Unidos. Pero ¿solamente fue eso lo que ocurrió con la iniciativa Mérida? No. Resultó que esta guerra tuvo distintos patrones de violencia. Uno es que la ley fue utilizada por el gobierno y los servicios de seguridad como un arma de guerra para inventarle delitos, para inventar carpetas de investigación y para perseguir a quien ellos quisieron. En esto de la invención de delitos y denuncias falsas, es famoso el caso de Lidia Cacho, una periodista y escritora que escribió un libro que se llama Los demonios del Edén, en que cuenta toda la violencia que hay con respecto a niños y niñas que son tratados por personas que las explotan, las compran y las venden. Y son niños y niñas. Al contar todos estos cuentos, en los cuales ponía el nombre de un señor Kamel Nassif y otros, que también están en un gran mundo organizado de pederastia internacional, al haberlo puesto en evidencia, el gobernador de Puebla, Mario Marín, para proteger a su amigo Kamel Nassif, hizo que su gente fuera a Chiapas
pusiera presa a Lidia Cacho, la trajeran 20 horas en carro hasta la ciudad de Puebla porque se vinieron bien despacio mientras toqueteaban, maltrataban y dentro del automóvil o la patrulla que venía perversamente la manipulaban. Llegó hasta Puebla y allí fue puesta presa. Esto pues fue brutal. Y aquí estaba presente el famoso Mario Marín, que tiene grabaciones múltiples y se puede conocer a través del internet toda la historia de este personaje que hoy está, fugado, está huido, porque después se pudo establecer que había una connivencia con grupos de esos pederastas internacionales. Kamel Nasib ya está preso, pero los otros que estaban dentro de esa acción están fugitivos. Y quien los juzgó, no se juzgaron de manera fácil. Lidia Cacho tuvo que luchar muchísimo para que al final tuviera una condena por parte de la corte, pero la corte resultó que dijo que no se había probado la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de esta periodista. Increíble. Esa fue la respuesta. No se comprobaron las violaciones a los derechos humanos porque no se probó la gravedad. Esto es detestable. Pero acudió a los tribunales internacionales, se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego terminó en la Corte Penal Interamericana. Y la Corte Penal Interamericana le dio la razón y bueno, lo único que se pedía al gobierno era que persiguiera a estas personas, que las investigara y ahí quedó la cuestión. Están prófugos. La famosa ficha roja que le dan a la Interpol, ahí quedará, porque hay muchísimos intereses en medio con este tipo de personajes. Entonces observen ustedes cómo el arma para estas personas fue la utilización de las denuncias falsas. Otra muy similar es la de Florence Cassés. Florence Cassés es una francesa que un día, estando con su novio en algún rancho por aquí cercano a la capital, llegaron la policía de la Agencia Federal de Investigación dirigida por García Luna y los pusieron presos, los agarraron, se los llevaron y luego los llevaron a un sitio donde hicieron una escenificación de que los habían agarrado en un momento en que tenían secuestrada a unas personas, grabaron eso, fue famoso en Televisa y en los canales de televisión este montaje, que ya se ha visto el montaje con personas que se prestaron para hacer los montajes y para hacer propaganda de que García Luna era un policía perfecto. Claro, todos aquellos que participaron en eso, hoy serán, esperemos, perseguidos por la justicia. Porque si bien Florence Cassés salió de cárcel 5 años después de estar presa, y no obstante que vino el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, a pedirle apoyo a la Administración de Justicia mexicana, el mismo Felipe Calderón se negó a ello. Se llevaron adelante los trámites ante la Corte Suprema de Justicia y cuando ya iba a salir una
una orden de liberación de la francesa, el mismo Calderón personalmente habló con los ministros y los amenazó si ellos liberaban a esta mujer. También esto está documentado. La misma, un año hace, la misma ministra Sánchez Cordero y el ministro de la REA declararon que fue cierto esta presión del gobierno y no dejaron que la Florence Cassés fuera liberada en ese momento. No obstante, un tiempo después, unos meses después, finalmente los ministros que quisieron liberarse de la dominación del señor presidente, quien había sido quien los nombró, en un último minuto se pudo liberar finalmente a Florence Cassés. Pero el compañero de esta mujer, Israel Vallarta, todavía está preso. Lleva 14 años preso. No hay una terminación de la investigación. Está sin investigación. O mejor, no hay una decisión respecto de la investigación después de 14 años. Y no lo sueltan tampoco. Entonces, este tipo de personas se convierten en delincuentes políticos, delincuentes tenidos por el poder no más para hacer daño y justificar tropelías. Este es el caso, pues, de Florence Cassés y su amigo Israel Vallarta. A todos los combinaron con grupos de narcotraficantes o con grupos de secuestradores. Pero siempre ha sido así. Se han inventado el mote de ser sicario, narcotraficante o terrorista para justificar cualquier detención. Otro hecho es el de Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara. 3 muchachas indígenas que fueron acusadas de haber detenido y secuestrado a 6 policías de la Agencia Federal de Inteligencia armados y con todo el entrenamiento que hace imposible que eso haya sido verdad. 3 muchachitas contra 6 policías armados. ¿Creen ustedes que hayan podido secuestrarlos? Pero no. Inventaron eso y a las chicas las tuvieron 3 a 5 años presas. Aquí, lógicamente, nunca pasó nada, pero finalmente la Corte Interamericana de Justicia, de nuevo, nos toca sacar nuestros casos al mundo de allá afuera para que sean estudiados como violaciones de derechos humanos, y de ahí se obtuvo una sentencia en el mismo sentido, de que tenían razón, de que el gobierno tenía que investigar, de que el gobierno tenía que llevar a fin esas investigaciones y pedirles disculpas públicas. Y sí, se piden disculpas públicas y en este caso lo hizo el procurador Raúl Cervantes Andrade. Pero en eso quedó todo. Disculpas públicas. ¿Y qué sigue? Pues que investiguen. ¿Y van a investigar qué va a pasar con todos los que hicieron esta tropelía? Hasta ahora no se ha sabido absolutamente nada. Otro caso similar de estas invenciones en que se utiliza el derecho como arma por parte del gobierno es el de Verónica Razo Casales, una muchacha, hermana de un ex policía judicial, y que fue violada después de su detención y en cuyo teléfono estaba el nombre de la última llamada era la de su hermano. Entonces agarraron el teléfono
fueron por el hermano y a todos, y a ellos y a otros contactos de los mismos teléfonos, los detuvieron. La madre de uno de ellos, después de darse cuenta que esto era un montaje, supo que había un premio de 17,000 pesos que la policía daba por todo tipo que llevaran preso como delincuente o como narcotraficante o fuera puesto preso, incluso inventando el delito que se le imputaba. Y sí, efectivamente, las procuradurías en México llegó un momento en que daban dinero a sus policías por cada preso que llevaran. Esto es lo más indignante, lo más corrupto. Y claro, ha permanecido impune, porque era un sistema que el mismo sistema de seguridad había implantado. Eso pues, como ejemplos. Ustedes miren y piensan sobre la corrupción, la mala fe y el desorden que había en este sistema. Otro segundo patrón, ya dijimos, el primer patrón, la denuncia falsa por parte de la autoridad. El segundo patrón es la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Resulta que toda mujer que ha sido puesta presa, o la gran mayoría de ellas, por cualquier motivo, siempre son objeto de violación por parte de las policías, por parte del ejército, o por la marina, o por las personas que las detengan. Y hay muchas denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos. Muchos de ellos han sido puestos presos, otros se les ha llamado la atención, y en general la violación se convirtió en un arma también de guerra. Es como una fórmula de que hay que violentar ya sea a los hombres o a las mujeres como un castigo de ese macho cabrío que es la autoridad cuando está en función de abusos e impunidad. Y bueno, también los peritajes que se hacen al respecto de las violaciones no son peritajes que ayuden a probar que hubo la violencia. Se ha comprobado por parte de las Naciones Unidas que muchos de esos peritajes sirven es para justificar o para borrar las responsabilidades de quienes han sido violadores. Y hasta las Naciones Unidas lo han manifestado en documentos. Un caso muy notorio fue el de Salvador Atenco, en San Salvador Atenco, cuando en 2006, por un problema añejo que había tenido origen en el año 2002, por ahí cuando gobernaba Vicente Fox, se les antojó a los ricos de este país hacer un aeropuerto por la zona de Texcoco, precisamente sobre las tierras de la comunidad de San Salvador Atenco. Y a las 6 de la mañana apareció en el diario oficial un decreto que decía: el gobierno federal tomará posesión y expropiará las tierras de los campesinos de San Salvador Atenco. ¿Así? Y sí, a las 7:30 de la mañana ya estaban los trascabos tumbando casas y estaba toda la parafernalia para sacar a la gente de sus tierras. La reacción inmediata fue de todos estos campesinos sacar sus palos, sus piquetas, sus palas y sus machetes como instrumento para defender su tierra. Y esto pues
fue natural. ¿Cómo que la autoridad de un momento a otro se le antoja de expropiar lo que era antes tierra comunal? Las tierras comunales no son sujetas, o no deberían ser ya sujetas de expropiación, de arriendo o de embargo. Pero desde 1992 Salinas había modificado el artículo 27 constitucional para borrar la propiedad ejidal, la propiedad comunal o la propiedad pública, y solo quedó viva la propiedad privada. Y desde entonces, pues, ha venido el abuso contra los ejidos, las comunidades. Pero por mal que sea, esos abusos son ilegítimos, porque son sobre tierras que poseen los campesinos y los indígenas desde siglos. Y por tanto, no les rige y no debe regir el derecho del derecho civil blanco o la ley blanca contra ellos, porque son terrenos que es de posesión universal por siglos. Pero el abuso llega, la autoridad se impone y se hacen estas tropelías. San Salvador Atenco entonces fue famoso por esos machetes que sacaron y esas formas como se defendieron. Ahí quedó el problema y el gobierno de Fox tuvo que derogar su famoso decreto. Fue una victoria para los campesinos. Pero en 2006, otra vez generaron las policías por ahí cercanas de Atenco un problema con unas personas que estaban vendiendo flores en las calles y hubo un pleito, vinieron cientos de policías, agarraron a la gente, se llevaron a más de 60, 70 personas, de los cuales 44 eran mujeres, y de esas 44 a 23 las violaron. Incluso a una española que estaba ahí en ese momento. Denunciaron. La respuesta del señor presidente Enrique Peña Nieto fue que en los manuales de insurgencia se les enseña a todos los rebeldes y terroristas a que el mejor método de defensa es decir que fueron violadas o violados. Esa fue su respuesta. Cuando había sido un plan orquestado por él y otro jefe de policía famoso, Wilfrido, que estaba de jefe de policía en el Estado de México. Y para entonces, Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Bueno, pues ahí tienen ustedes. En México no se hizo nada. Las mujeres de esas violadas, de las 23 violadas, 11 se pusieron de acuerdo y mandaron su denuncia ante la Corte Interamericana de Justicia. Y hará poco tiempo, hará 2 años, en 2018, el 28 de septiembre, de noviembre, 28 de noviembre del 18, la Corte Interamericana de Justicia declaró responsable al Estado mexicano por todas esas violaciones a los derechos humanos, por esas violaciones a las mujeres que habían intentado el recurso y lo habían ganado. Y bueno, la respuesta, como siempre en estos casos, es que la Corte le pide al gobierno mexicano que investigue, que lleve a cabo en la línea de quién ordenó, cuáles fueron los que mandaron semejante atropello, y luego disculpas, dar disculpas. Y sí, se pueden dar disculpas, es muy fácil, pero como no han hecho las investigaciones, pues tampoco habrá a quien pedirle por lo menos una indemnización por daños, por lucros cesantes, porque no pudimos trabajar por hacer el juicio, porque llevamos 10 años, porque esto pasó en el 2006 y ahorita ya llevamos 14 años y no ha pasado de ahí nada más. Hasta hace 2 años hubo la sentencia y ya se verá
si el gobierno responde o no responde. Confío mucho en el gobierno actual, porque parece que quiere cambiar las circunstancias. Esperemos que se logre. Bien, una tercera forma de violencia y agresión contra la ciudadanía, derivada de la misma guerra contra el narcotráfico, lo constituyen las masacres. Masacres que yo documenté unas 60 desde el 2008 hasta ahora. De ellas escogí nomás unas poquitas, nomás para contarles el cuento, que ya son vox populi en todas partes. Y es lo que pasaba con el Escuadrón de la Muerte en Chihuahua. Un escuadrón del ejército que mataba. Hay que decir que al ejército se le dio la orden de hacer operativos en la noche y abatir delincuentes. Incluso el presidente también, López Obrador, ha dicho que a él se le informó que también se les decía a los soldados: ustedes cumplan con su trabajo, que nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Con toda la displicencia que cabe en esa frase. Ustedes maten, acaben, abatan, violen, roben, que nosotros nos encargamos de los derechos de esas personas, si es que alegan. Este Escuadrón de la Muerte era de ese estilo y fue famoso en Chihuahua. Entraba a las casas, rompía, destruía, y cuando se salían se llevaban todos los enseres, los aparatos eléctricos, los automóviles, el dinero, lo que encontraban. Era un escuadrón de la muerte criminal y feroz. Y eso ocurrió. Y ahí están los hechos. Un día se sabrá si fueron juzgados o no. Otro también en Chihuahua, en las villas de Salvarcar, que es un barrio de Ciudad Juárez. Resultó que un día alguien hizo una llamada telefónica a la policía diciendo que había cerca a su casa una fiesta de narcos. Y sí, unos minutos luego llegaron por asalto unos policías y asesinaron a 15 jóvenes de 17, 18, 20 años que estaban en una fiesta de cumpleaños. Y los asesinaron así. También el presidente, que ya para entonces era Peña Nieto y que estaba en Japón, los vinculó y dijo desde Japón que eran narcos, que estaban vinculados con la delincuencia organizada, y todo ello era mentira. Pero ahí está, pues, la corrupción, la mala fe y la impunidad. Hasta ahora, los hechos están, pero no ha pasado nada más. 15 jóvenes muertos ese día. Otra masacre más, es la masacre de Tlatlaya en el Estado de México. En Tlatlaya se dijo que había habido un encuentro entre el ejército en la noche, en las madrugadas, con unos grupos guerrilleros y ladrones, delincuentes. Y que entonces en la refriega se mataron 20 personas. Pero resulta que cuando fueron a buscar, bueno, y a todos los que encontraron les pusieron fusiles, les sembraron todo lo que pudieron para chalecos antibalas, les hicieron una cantidad, siempre modifican en estos casos el lugar de los hechos,
para que aparezcan de acuerdo a la versión oficial. Y en este caso le pusieron armas a todos los que pudieron. Pero después, cuando se entró ya a investigar, resulta que todos habían estado dentro de una bodega, o sea que ya estaban presos, ya estaban controlados, y sin embargo fueron asesinados uno a uno, y hasta en las paredes se ve cómo, puestos contra la pared, le disparan a alguien y el disparo queda la sangre en la misma piedra o en el mismo ladrillo. Y la comisión de las Naciones Unidas que vino a conocer el caso comprobó que por lo menos 15 de esos recibieron tiro de gracia. O sea, no había tal que había habido un encuentro, una lucha, un intercambio de balas. No. Fueron asesinados en una bodega grandota donde los pusieron en fila y ahí quedaron unos y otros y otros y otros. Solo una muchacha quedó viva y contó el cuento. Y se pudo saber qué había pasado. Porque otra cosa más es que en esta guerra tampoco quedan heridos ni muertos. Y esto es algo increíble. Siempre todos son muertos, no queda nadie para contar la historia. La Cruz Roja, haciendo estudios sobre la letalidad militar, dice que de 30 enfrentados por la Marina, de 31 enfrentados por la Marina, mueren 30. Y del Ejército, un número mayor queda vivo, pero también relativamente cercano a que se puede probar que nunca hubo enfrentamientos, sino que hubo verdaderamente asesinatos directos. ¿Cómo es posible que no queden heridos? Ahí tienen ustedes, pues, la necesidad de investigar, la necesidad de sacar un día la verdad a esta etapa de guerra en que los mexicanos, apertrechados por extranjeros, hicimos una masacre contra los mismos mexicanos. Muchas masacres, como les estoy contando. Otra masacre más la constituye la cometida en Tanuato, en Michoacán. En Tanuato, a la madrugada entraron el ejército a un rancho llamado El Sol. Y también hicieron una masacre brutal y mataron a 42 personas. 42. ¿Qué hay anterior a este hecho de 42? ¿Por qué esa hazaña de llegar a matar a 42? Unos meses antes había habido un encuentro por las mismas zonas, por ahí, entre el ejército y grupos rebeldes o grupos de delincuentes o lo que ustedes quieran llamar personas, y tumbaron estas personas un helicóptero y murieron en ese helicóptero 8 militares o policías o gentes de seguridad. ¿Qué les quedó ahí? Un gran resquemor y un ánimo de venganza. Y por ahí, por la misma zona, un mes después, viene esta matanza de Tanuato. Ahí ustedes también les queda medir la mala fe, la brutalidad y el ánimo de venganza de las autoridades que habían sido de alguna manera vencidas por un grupo, ya sea de personajes, de personas, de guerrilleros, de individuos que se sintieron atacados y tumbaron un helicóptero. Nadie sabe qué eran, si eran narcos, si eran policías, o si eran guerrilleros, o si eran lo que ustedes quieran ponerle, porque nunca se investiga quiénes eran. Todos dicen que todos son narcos, que todos son sicarios y que todos son gente delincuente, pero no se llevan a juicio.
Entonces esto también es corrupción. ¿Cómo es posible que en un Estado disque de derecho no se cumplan las formas del procedimiento, sino que se llega y se mata en caliente, como pasaba en la dictadura de Porfirio Díaz? No es posible. Estamos disque en un Estado de derecho y sin embargo el gobierno ha actuado fuera del derecho todo el tiempo. Tanto en el gobierno de Felipe Calderón como el de Peña Nieto. Actuaron como verdaderos matones. Es trágico contar esto y la gente tampoco lo sabe. Y cuando lo ve uno junto, ¿verdad que es una novela de terror? Es una tragedia social, humana, que no puede quedar en la oscuridad ni en el silencio. Es preciso contarlo, es preciso enterarnos de esto, porque todo ese tiempo se ha hablado de que vivimos en un Estado de derecho democrático y respetuoso de las garantías individuales, y toda esa parafernalia jurídica que sirve solo como un parapeto detrás del cual se violan los derechos de las personas y se hacen estas masacres brutales contra los mismos mexicanos. Ahora, recordemos también Cholula y la desaparición de 43 jóvenes, pero además hubo 18 muertos más esa misma noche. Y lo primero que se dice era que el sistema C4 de comando, coordinación, comunicación y todo lo que ustedes quieran, estaba apagado. ¡Ah, qué simpáticos! ¿Cómo es posible que Cholula, ese día, una ciudad como Cholula, estuviera con el C4 apagado? Y un estado como Guerrero, que está militarizado, y alrededor de toda la zona donde se produce amapola, hay 11 cuarteles militares. ¿Y cómo que ese día el C4 no funcionaba? ¿Había acuerdo para que los autobuses que llevaban droga y dinero pasaran? Y que por un error los chicos que querían venir a la manifestación del 2 de octubre agarraron por error el camión que llevaba droga, y que de ese camión, no sé, es el famoso quinto camión que nunca quedó en autos de los procedimientos. Nadie habla de ese camión. Y sí existió, y llevaba droga y llevaba dinero. Y a lo mejor los narcos del Estado, en connivencia con las autoridades del Estado, querían que salieran los camiones, pero fueron increíblemente confundidos y agarrados por los muchachos, y lo que cada año hacían para venir a la conmemoración del 2 de octubre, de los muertos que hubo en 1968. Por error tomaron esos camiones y les tocó la suerte de ser desaparecidos o de estar de esclavos en la misma zona donde se produce la amapola, y los tienen quizás trabajando ahí. No sabemos qué ha pasado con ellos, pero la verdad que nos contaron no tenía ninguna verdad, y ahora están saliendo otras versiones de qué pasó ahí. Y claro, ustedes también les queda darse cuenta dónde está la podredumbre, dónde está la mala fe y dónde está la impunidad de esos hechos. Dense cuenta, no es uno, son cientos. Por eso entonces no es fácil querer hablar de estos temas, hay que hablarlo con esta crudeza y con esta dirección de descubrir lo oculto. Ya no se puede seguir escudando al sistema, cuidando a un sistema que nos utiliza y que al final nos desaparece o nos mata. Y ese sería el cuarto de los
patrones de violencia, la desaparición forzada. Imagínense ustedes que en México se han encontrado más de 5,000 fosas clandestinas llenas de muertos en todos los estados de la República. O sea, esto era sistemático. No es que había un gobernador por aquí, otro por allá, loco, o unos jefes de policía locos, o un ejército loco por aquí o por allá. Es sistemático. Los narcos generalmente cuelgan a sus muertos y hacen una apología del delito, colgándolos de los puentes. Pero tuvo que haber un sistema que ordenó esconder los muertos. Y en todos los estados de la República hay fosas clandestinas. Ayer, o mejor, en el periódico de hoy, también aparece una información, el día de hoy precisamente en la jornada, que en una sola fosa clandestina en Guadalajara, por ahí en las zonas de Guadalajara, había 113 cadáveres, en una sola. Imagínense si en una sola hay 100, en 5,000 fosas de esta república, ¿cuántos puede haber? Entonces el problema ha sido terrible, es que ya no tiene uno palabras para seguir diciendo esto. Ya no hay las palabras para nombrarlo. Y sin embargo está. Y sin embargo se ha sufrido durante los 2 sexenios anteriores. Y todo parece que no haya existido. Y es gracias a este gobierno que se está sacando esa información, que se está sacando el secreto de todos estos que perdieron las elecciones y que estaban en una connivencia criminal gobernando. Esto pues es tremendo, brutal. Pero además, si se ponen ustedes a contar los muertos fueron más de 350,000. El ejército acepta que hubo 5,000 producidos por ellos, 100,000 producidos por la delincuencia organizada. Ya por lo menos así ya van 100 y algo mil, aunque se oculten 200,000. Pero se habla de que hay más de 100,000, por lo menos los oficiales son más de 100,000 muertos, que ya fueron por acción, por omisión o por connivencia con la delincuencia organizada que se produjeron. Y ahí estaban todos en la misma olla. Y ahí estaban todos no luchando contra el narcotráfico, sino por el narcotráfico, por la corrupción, por el desplazamiento. Y ese es otro de los patrones, el desplazamiento de la población de unas ciudades a otras, de unos territorios a otros, de tal manera que sacando a los comuneros, a los ejidatarios y a los pueblos, sacándolos de un lugar y mandándolos a otro y desparramándolos por el país, se apropian los que tienen interés en sus tierras y luego las piden en concesión para hacer minería a cielo abierto, petroleras, industrias agroquímicas o agroindustriales y hacer negocio del capitalismo que ofende con esta tecnología del desplazamiento de la población. Todo eso sigue ocurriendo y todo eso está en este país. Queda en su conciencia estudiar esto, verlo y estudiarlo sin justificarlo, sino denunciarlo. Fue por eso que el primer acto de gobierno que tomó López Obrador fue cerrar al Estado Mayor Presidencial, quitarse a los militares de encima, que eran los que le hacían la agenda al presidente
y el que lo llevaban, lo traían, lo subían, lo bajaban, y el señor presidente no se enteraba qué pasaba en este país. Primer acto del señor presidente, cerrar el Estado Mayor Presidencial y juntarlo con el ejército, porque tenía 8,000 soldados para su control y para su protección. Con libertad, claro, en acciones, en presupuesto, y a ellos nadie les pide cuentas. Vean ustedes entonces cómo la visión política del señor presidente logró romper el primer eslabón de la cadena en que metían al presidente el ejército mismo. El Estado Mayor totalizaba al gobierno, al presidente. Hacía la agenda y le decía qué había que hacer durante los 5 años. Y ahí vivía el señor presidente preso. El segundo acto de López Obrador fue no aceptar la terna de generales que le presentó el secretario de la Defensa, Cienfuegos, para que de ellos 3 nombrara al siguiente secretario de la Defensa. El presidente dijo no, venga para acá la terna, pero se puso a estudiar a los generales que le habían mandado y se puso a estudiar con la misma Comisión de Derechos Humanos qué generales no tenían antecedentes de violación de derechos humanos para poder entre ellos escoger a alguien. Y escogió al general Crescencio Sandoval, pero no aceptó la terna que le habían propuesto. Entonces se da cuenta que quiere decir que esto era una manguala entre unos y otros, para que hoy estás tú, mañana tú y pasado mañana el otro, y ahí nos cuidamos las espaldas todos. Otro elemento que cerró el señor presidente fue el CISEN, el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional. Hoy lo cambió por otro, pero por lo pronto el que estaba fue cerrado porque servía como espía y como medio para que los poderes mafiosos del gobierno y de los empresarios tuvieran información de todos aquellos que fueran sus posibles enemigos. Por eso se cerró inmediatamente, y que ya venían desde el 68 y de las muertes del Jueves de Corpus en 1971 y de las matanzas que han hecho con todos estos sistemas de seguridad durante los últimos 60 o 70 años. El cuarto acto del señor presidente López Obrador fue ordenar que el ejército no cumpliera ya funciones de seguridad pública y generó la Guardia Nacional. Pero ahí también hay un gran problema. La Guardia Nacional tendría que tener una vocación civil y al final se compuso por 100,000 marinos, algunos policías de la Policía Federal anterior y ejército. Debería haber tenido un director civil, pero el poder del ejército no se dio el mando y por eso el mando de la Guardia Nacional está en manos militares. Y aquí sigue la historia y seguirá la historia y hay que seguirla, hay que estar leyendo qué está pasando, informándose, porque todo esto pasa y nosotros no nos damos cuenta. Y claro, por último, otro acto, ha habido varios más, pero me quedo ahí para no cansarlos. El último acto fue parar la acción de la Iniciativa Mérida porque era una acción militar permanente.
y parándola, propuso más bien que la Iniciativa Mérida sirviera con sus dineros, que fueron más de 2.000 millones de dólares, que en vez de seguir matando mexicanos, se utilizara ese dinero para el desarrollo y para el bienestar de la nación.